Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryankaravavahai, tejasvinavadhitamastu ma vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sadasivasamarambhan Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. En la próxima expiración bajamos la cabeza hasta que la barbilla toque el esternón. Saludamos a los maestros, saludamos a nuestro interior. Bajamos las manos, levantamos la cabeza y abrimos los ojos. Muy bien, pues nos habíamos quedado hace 3 semanas, por esta pausa que hemos hecho con el viaje a Brasil, nos habíamos quedado en ver los purusartas, que son las búsquedas humanas. Purusa significa persona y arta significa el objetivo, la meta, la búsqueda. Las 4 búsquedas, las 4 metas humanas. ¿Con qué fin hacemos este análisis de las búsquedas humanas? El fin del análisis de estas búsquedas humanas no es otro que determinar cuál es el problema fundamental del ser humano o cuál es el propósito fundamental que busca la persona. Hacemos este análisis para poder ver qué es lo que realmente queremos, cuál es el problema y cuál va a ser el análisis que se va a aplicar después cuando analizamos las pulsiones humanas, y después, una vez visto y analizado, vamos a ver la solución que está dando el Vedanta al tratamiento de ese problema. Este es el primer tema que se suele ver en Vedanta, que se suele ver cuando empezamos a ver un texto de Vedanta, ¿verdad? Y en algunas Upanishads comienzan con este tema, con el análisis de qué es lo que buscamos, con el análisis de qué es lo que realmente queremos, qué es lo que anhelamos. Y vimos en la clase anterior que hay 4 búsquedas humanas y se llaman Artha, Kama, Dharma y Moksha. Todas las búsquedas humanas se pueden englobar en esas 4 categorías. Estas búsquedas humanas, estas 4 categorías, son la búsqueda de seguridad, la búsqueda de placer, la búsqueda moral y la búsqueda de la liberación. Y empezamos a analizar una por una para ver en qué consistía este problema y para ver cuál era la meta o el propósito de la vida, ¿verdad? Entonces hemos visto, vamos a enumerarlas para hacer un repaso de esa clase, en qué consistía cada una. La búsqueda de Artha, la búsqueda de la seguridad, es una búsqueda que compartimos con los animales. Si recordáis la clase anterior, hacíamos un análisis de la condición humana y veíamos que compartimos con los animales una serie de características, una serie de ideas que compartimos con ellos, ¿verdad? Y estas características tenían en común que, por ejemplo, buscamos la seguridad. Buscamos la seguridad en forma de seguridad física, en seguridad biológica. Tenemos que tener un mínimo de seguridad a la hora de tener alimento, de tener cobijo, ¿verdad? Esas características de seguridad biológica, física, de cobijo, de alojamiento, las compartimos. Si bien en el ser humano estas características o este anhelo de seguridad no está contenido como en el animal. En el ser humano la búsqueda de seguridad parece no tener fin. Parece no tener fin porque somos capaces de proyectarnos en el futuro y de planificar y de trazar objetivos. Por eso es una búsqueda de la seguridad. Y entonces, a diferencia del animal, no nos conformamos con tener un hueso para comerlo, sino que almacenamos y creamos mundo a través de proyectarnos hacia el futuro, sabiendo que en el futuro, cuando llegamos a determinada edad, no vamos a poder trabajar y la manera de sustentarnos y de mantenernos requiere que desde ahora planifiquemos esa etapa en nuestra vida en la que no vamos a tener los mismos recursos que ahora, ¿verdad?
Entonces, esa búsqueda se comparte, pero en nosotros parece no tener fin, ¿verdad? Y cuando hablamos de seguridad, pues también hablamos de seguridad financiera, seguridad económica, seguridad emocional. Todas esas seguridades a día de hoy vemos que son casi ilimitadas, y vemos en la industria de los seguros, seguro de un coche, seguro de una casa, seguro en la profesión, seguro de vida. Esta necesidad por satisfacer la seguridad parece que no tiene fin. Esta búsqueda de la seguridad, en realidad vimos en la clase anterior que responde a un sentido que tenemos innato de inseguridad. Es decir, que la búsqueda en positivo de la seguridad esconde o subyace que detrás hay una visión sobre mí mismo en la que soy inseguro y por eso busco esa seguridad. Es decir, que ese deseo de seguridad, lo que subyace es un sentido de inseguridad. Me veo inseguro y es normal porque el cuerpo, la mente, los sentidos tienen limitaciones y como tienen limitaciones, pues si me tomo como la mente, el cuerpo, los sentidos, ciertamente soy limitado y ciertamente soy inseguro. Este análisis de las 4 búsquedas no quiere decir que estas búsquedas de placer, seguridad, vida moral sean malas. Es una descripción de lo que sucede en el ser humano, ¿verdad? Luego vamos a ver que en la espiritualidad mucha gente cree que solo tiene que buscar la liberación, olvidándose de la necesidad legítima, humana, de buscar la seguridad, seguridad financiera, seguridad económica, seguridad física, seguridad de alimentos. Son necesidades humanas legítimas y han de ser satisfechas, si bien han de ser contenidas y si bien han de mantener una expectativa correcta sobre lo que pueden dar. Bien, esa es la primera búsqueda que vimos, estoy haciendo un resumen. La segunda búsqueda es la necesidad del placer, la necesidad del confort, la necesidad del entretenimiento. Una vez que hemos satisfecho en cierta medida nuestras necesidades básicas de seguridad en alimentación, en cobijo, en nutrición, en seguridad física, pues queremos de manera natural tener más confort. Si tenemos ya un sitio donde albergarnos, lo que queremos hacer luego es ponerlo un poco mejor. Añadimos añadimos un sofá, añadimos una cama, pintamos. Queremos tener un sentido de confort y lo vemos incluso en los animales. Cuando los animales tienen un sitio donde estar, enseguida los cachorros empiezan a juguetear, ¿verdad? Empiezan a juguetear entre ellos porque tienen un sentido de seguridad que les da el entorno a través de la madre y del padre en el que se sienten seguros y de manera natural buscan el placer, buscan el entretenimiento. Nos pasa a nosotros lo mismo, salvo que, a diferencia de los animales, ese sentido de confort, de entretenimiento, de diversión, parece que tampoco tiene límites. Y sobre todo en esta época en la que la industria del entretenimiento, la industria de la diversión, es una industria de las más fuertes en la economía, toda la industria de la cultura en general, los medios de comunicación, los medios audiovisuales, la manera en la que nos entretenemos. Quizá en fases históricas anteriores esa necesidad de ser entretenido, de divertirse, se satisfacía con algo muy sencillo, como era la de reunirse en una fogata y cantar y bailar, ¿verdad? O hasta hace poco la necesidad de ir a la plaza del pueblo y hablar con los amigos, divertirse bailando, ¿verdad? Esa necesidad se ha ido multiplicando al aumentar el sistema de producción que trajo la revolución industrial, ¿verdad? En la que a la industria ya se le incorporan las técnicas de la ciencia y la producción se multiplica. Y con esa producción se multiplican los deseos y las posibilidades de adquirir y de crear nuevos deseos, cosa que ya no podemos ir hacia atrás. Es para nosotros casi impensable ir más atrás de la sociedad industrializada, ¿verdad? Con la llegada de la industria y de la ciencia aplicada a la industria y de los modelos científicos aplicados a la industria y a la producción industrial, ¿verdad? Nuestros deseos se han multiplicado y son prácticamente ya virtualmente ilimitados. Pues bien, esa segunda fase es una fase legítima, ¿verdad? Pero igualmente que en la fase anterior, uno ha de tener en cuenta
cuáles son los límites de estos deseos por el placer, por el confort, por el entretenimiento, que puede ser de diversos tipos. Puede ser entretenimiento o diversión cultural, artística, intelectual, biológica, ¿verdad? Sensual. Bien, pues esas son todas las búsquedas dentro de esa categoría del placer que se llama kama en sánscrito. La siguiente búsqueda es la búsqueda moral, que se llama dharma. La vida moral, dharma se suele colocar la primera. ¿Y por qué se suele colocar dharma la primera? Porque en mi búsqueda legítima de la seguridad y del placer, como no vivo solo, como vivo en comunidad y como vivo en una sociedad en la que tengo que transaccionar con demás personas, pues he de tener en cuenta que para satisfacer mi necesidad de seguridad y de placer, he de respetar al vecino. Es decir, que al vecino le he de tratar tal y como me gustaría que él me tratase a mí. Esa ley moral que no nace de una sociedad concreta, ni nace como un producto humano, sino que es inherente a la propia creación, que está dentro del corazón de cada uno, y uno no necesita aprender moral. La moral viene con el sujeto, viene como una categoría dada en la propia naturaleza del sujeto, aparece como primera porque como tengo libre albedrío, este libre albedrío puedo abusar de él y puedo transgredir esa ley moral y hacer daño a los demás en mi búsqueda de placer y de felicidad. Entonces he de tener en cuenta esta búsqueda moral que me indica que esa ley moral natural, positiva, que está ahí dentro de la creación, es algo que he de respetar, porque si no, genero una serie de actos que más adelante fructificarán con situaciones desagradables. Hay otra, digamos, una ley que es la ley de causa-efecto, que quiere decir que lo que siembro después lo recojo, ¿verdad? No quedo exento de mi actividad en el mundo, de mis acciones, cuando actúo de manera, digamos, correcta, tengo un fruto más adelante. Puede ser inmediato o puede ser más adelante. No se sabe cuándo porque como individuo no controlamos la ley del karma, la ley de causalidad. Y entonces yo no sé cuándo van a fructificar las acciones. Entonces me puedo escapar a la ley moral del hombre, puedo escaparme a la ley positiva, pero no puedo escaparme a la ley natural. La ley natural viene conjunta con la ley del karma que da unos frutos más adelante, ¿verdad? Entonces puedo escapar de la ley humana y que la ley no me pille si hago algo que es moralmente incorrecto, pero lo que no me puedo escapar es de la ley moral natural, que dará frutos en algún momento. Por eso uno, a lo largo de la vida, ha de aprender a tener un valor por el valor del respeto a la moral, al dharma. Es decir, a conseguir mis deseos legítimos, muy legítimos, de placer y de seguridad, pero sin transgredir la ley humana. ¿Qué sucede hoy? ¿O qué sucede siempre? Que transgredimos, que hacemos atajos para conseguir lo que buscamos, miramos por nuestro deseo solamente y no nos tenemos en cuenta del entorno, de los demás, de las personas que hay involucradas. Por puro un deseo en el que, como es muy fuerte, pues nos importan poco los demás. Sin embargo, este valor por el Dharma nos hace crecer al ver las limitaciones que hay con la interacción con los demás. Y esta es la tercera búsqueda del Dharma. Es una búsqueda deliberada que como ser humano he de llevar a cabo para ser humano, porque el Dharma no lo compartimos con los animales. El animal no es un sujeto moral, y no es moral porque no tiene libre albedrío. Su conducta viene preprogramada básicamente por instintos, y por eso no podemos decir que el león o el cocodrilo tienen una acción equivocada cuando matan a un ciervo. No. Actúan por instintos. También el ser humano tiene instintos, pero tiene la capacidad de libre albedrío que viene junto con la buddhi, con la inteligencia o la razón, y puede, ¿verdad?, trastocar este libre albedrío para dirigirse a fines dármicos. Bien, pues esas eran las tres primeras búsquedas.
La cuarta búsqueda que tampoco compartimos con los animales es la búsqueda de moksha, la búsqueda de la liberación, en la que ya esta búsqueda, la verdad es que no la buscan deliberadamente muchos. Es una búsqueda, digamos ya, espiritual, en la que uno sabe bien lo que busca y lo persigue. Entonces, este moksha, que es con lo que terminamos la clase anterior, vimos que moksha quiere decir literalmente, viene de la raíz muk, que es librarse. Muk, librarse. Y entonces, ¿librarse de qué? Librarse de algo. La liberación en término negativo es liberarse de algo. ¿Liberarse de qué? Diremos. ¿En qué consiste? ¿En qué me quiero liberar? Pues precisamente me quiero liberar del sentido de inseguridad, del sentido de infelicidad y del sentido en general de limitación, el sentido de deficiencia que todo ser humano tiene de manera natural y de manera universal, porque el ser humano, como vimos en la primera clase, es capaz de hacer un juicio sobre sí mismo porque tiene autoconciencia. Al ser autoconsciente, al poder percibirse a sí mismo y contemplarse a sí mismo, tiene la capacidad de emitir un juicio y de compararse con los demás, cosa que no hacen los animales. Y vimos el ejemplo de los perritos que van a competir a una competición de perros y ganan unas medallas, ¿verdad? Y les ponen arriba en las medallas, le dan las medallas y el perrito saca la lengua, mira para los lados, pero no se siente superior, no se siente primero por haber ganado, ni segundo ni tercero. Simplemente es el dueño el que se puede sentir superior al segundo puesto. El perro no tiene un sentido de inferioridad ni de superioridad. El perro no quiere ser mejor que el de al lado. El perro no va a practicar el próximo año para ser el primer puesto porque lo ha hecho 2 segundos más tarde el ejercicio que el anterior. Entonces vemos que en el ser humano, por esta capacidad de la inteligencia, de la buddhi, de hacer un autojuicio, puedo crear un complejo sobre lo que soy y puedo verme mal en referencia a los demás y a mí mismo. Y por esa capacidad de autojuicio, junto con el libre albedrío, tengo un sentido de deficiencia, de carencia, de inseguridad, de limitación. Este sentido de limitación es lo que me hace en realidad buscar y tratar de sentirme completo o pleno a través de las búsquedas de seguridad, de placer, de dharma y de moksha. Entonces, moksha, la búsqueda de la liberación, consiste en librarme del sentido de deficiencia, de carencia, de limitación que tengo inherentemente en mí por ser autoconsciente, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante, porque la liberación no va a aparecer como un concepto abstracto, como algo nebuloso, como algo tipo romántico, tipo fantasía, tipo que la mente se queda en blanco, ¿no? La liberación es algo muy concreto. Quiero librarme del sentido de deficiencia que toda persona tiene sobre sí mismo, es decir, la visión que tengo sobre mí mismo. Quiero aclarar lo que sé, lo que conozco hoy de mí mismo y quiero ver la verdad de lo que soy, la verdad en términos de realidad, la verdad en términos de mi naturaleza esencial. Eso es lo que quiero conocer cuando busco la liberación, ¿verdad? Entonces, en sentido positivo es que quiero ser feliz, quiero ser seguro, y en sentido negativo es que quiero librarme de ese sentido de inseguridad o de deficiencia o de infelicidad. Eso es lo que vimos hasta la clase anterior. Ahora vamos a continuar un poco más todavía con este tema de la búsqueda de moksha. Bien, el tema de esta búsqueda de la liberación puede verse desde otro ángulo en sentido positivo, que es la pregunta que responde a la pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Verdad? Parece una pregunta ingenua, pero si preguntamos a alguien, a nuestros abuelos, cuál es el propósito de su vida, nos vamos a dar cuenta que mucha gente muy mayor, de 80 para arriba, pues no lo tiene claro. No lo tiene claro. Es decir, que si empezamos a preguntar cuál es nuestro propósito, vamos a encontrar diferentes preguntas. Y mucha gente incluso a lo mejor no ha tenido la sensibilidad
de preguntarse qué es lo que busco y qué es lo que quiero realmente. ¿Por qué? Pues porque parece que estamos muy ocupados. Sobre todo hoy, ¿verdad? Que hay tantos deseos que satisfacer, tantas cosas que hacer, tantas actividades. La gente ya no sabe, no puede ni retirarse. Quieren seguir trabajando. Cuando llegan a la edad de jubilación no se quieren retirar. Quieren seguir trabajando, estando ocupados. Cosa que es buena. Pero también hay que saber, como veremos en una clase posterior, que hay ciertas etapas en la vida para hacer determinadas cosas. Y la edad de la vejez no está pensada en realidad para seguir trabajando como cuando tenemos 25 años, sino que está pensada por las capacidades que se han adquirido, por la visión de la vida y la experiencia que se ha adquirido y por la situación de decadencia del cuerpo, de la mente y los sentidos para hacer otro tipo de búsquedas. Eso lo veremos cuando tratemos los ashramas y los varnas, que corresponden a las fases del ser humano, que hay diferentes fases para tener una facilidad mayor para hacer algunas actividades. Entonces se necesita inicialmente una sensibilidad que nos lleva a plantearnos estas preguntas. ¿Y por qué? Pues porque en algún momento en nuestra vida, en nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de felicidad, no va a darnos la felicidad que buscamos. Y esto es una cuestión de tiempo. Generalmente se suele presentar cerca de los 30 y poco años, la primera crisis fuerte. Luego viene la de los 40, la de los 50, con la menopausia, las 60, y hay una serie como de crisis que se van trasladando, ¿verdad? Y todas esas crisis, nadie se puede librar de ellas por muy feliz que aparente ser, por mucho éxito que tenga profesional o por mucha riqueza que tenga. Porque la idea que tenemos desde pequeños de qué es la felicidad y cuál es el modelo que nos va a llevar a ella, probablemente no coincida y no va a ser lo que hayamos pensado. Y nos vamos a frustrar si no conseguimos ese plan ideal cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando trabajamos. Si hay una serie de frustraciones y no dan con esa idea que teníamos, con ese proyecto inicial que teníamos de vida, pues va a llegar un momento de cierto dolor, de cierta reflexión que nos va a hacer replantearnos qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente busco. Y aquí, en este punto, es realmente cuando empieza la espiritualidad, en analizar realmente qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero, que parece muy obvio, pero no es tan obvio. Y alguna Upanishad empieza por aquí, analizando qué es lo que busco. Pues bien, el jiva, el individuo, parece que no sabe dos cosas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y segundo, ¿cómo cumplirlo? Es decir, ¿cómo llevarlo a cabo? Porque uno puede tener un proyecto, pero luego tiene que materializarlo, ¿verdad? Luego tiene que tener un estilo de vida conducente para llevar ese proyecto a cabo. Entonces, si os preguntase, ¿cuál es el propósito de la vida? No hace falta que respondáis ahora, pero pensadlo un poco. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es lo que dice en los Vedas sobre este tema? Bien, pues lo que dicen los Vedas sobre este tema es que el propósito de la vida para todos, sin excepción, es la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Y preguntaros en vuestra vida, ¿conocéis a alguien que no busque ser feliz? ¿Que sea feliz estando deprimido? ¿Que sea feliz estando mal, angustiado? No. Si fuese realmente nuestra naturaleza la tristeza y la angustia, estando angustiados y deprimidos seríamos felices. Sin embargo, la angustia, la depresión, parecen como alienígenas que son como virus que el ser humano no los quiere. No porque haya que rechazar una emoción como la tristeza o como la ansiedad, no porque haya que rechazarlas, porque vamos a ver después que albergar y acoger las emociones es una parte muy importante del yoga para poder madurar. Pero lo que buscamos todos, lo que anhelamos todos, es la búsqueda de la felicidad, en términos positivos. En términos negativos es librarme del sentido de infelicidad que está centrado en mí. Es lo mismo, en sentido positivo y en sentido negativo. Entonces, aquí también un tema muy importante de ver es que si lo que busco realmente en todas mis búsquedas, a pesar de que pueda aparentar algo diferente y todos buscamos la felicidad, porque podría parecer que alguien dijera,
No, yo no busco la felicidad, yo busco el dinero. Bueno, ¿y para qué quieres el dinero? Porque quiero comprarme una casa. ¿Y por qué te quieres comprar una casa? Porque quiero hacer una familia. ¿Y por qué quieres hacer una familia? Porque quiero ser feliz. Al final todo desemboca en que hago cosas para, no sé muy bien por qué, pero en realidad detrás de todas la que subyace es la felicidad. Y lo vemos también en la historia del Mahabharata, por ejemplo. Tenemos a Duryodhana, que es el príncipe malvado, que usurpa el trono a los Pandavas. Y resulta que es un carácter malvado. Está haciendo todo el rato perrerías y malicias a sus primos, ¿verdad? Y llega un momento que Arjuna, uno de los hijos Pándavas, dice, ¿por qué hace el mal todo el rato? No entiendo por qué nos está fastidiando todo el rato. Y le dice Krishna, porque el deseo por el poder, el deseo por la fama, el deseo por el reino, lo que hay detrás de ese deseo es la búsqueda de la felicidad. Y sin esos deseos, él se ve mal, porque de pequeño tuvo un padre que no le educó bien y le impuso una serie de reglas que hacían que envidiaba a los Pandavas, que eran unos príncipes que tenían muchas habilidades y ellos no. Y entonces deseaba este trono con tanta intensidad que el no cumplir ese deseo le llevaba a un sentido de infelicidad. Pero detrás lo que había era la búsqueda de la felicidad. Miremos por donde miremos, detrás de nuestras búsquedas siempre está la búsqueda de la felicidad. Y podría decir alguno, pero ¿no es un poco egoísta buscar la felicidad? ¿No es un poco egoísta buscar la felicidad? No, ¿por qué va a ser egoísta? Uno puede tener cierta sensibilidad hacia los demás y encontrar felicidad en ayudar a los demás. Por eso tenemos las actividades de las ONGs. Uno va a una ONG, hace voluntariado sin recibir un salario, sin que le paguen, pero lo hace en realidad porque también se siente feliz ayudando a los demás, extendiendo su personalidad hacia los demás, extendiendo su mano de salir al encuentro hacia los demás. Es decir, que pensamos en nuestra propia felicidad a través de los otros. Es decir, que nadie ama algo que no es diferente de uno mismo. Esto es muy interesante de ver y podría decir una madre o un padre. Pero eso no es verdad, porque yo hago cosas por mis hijos, me sacrifico por mis hijos, estoy ahorrando por mis hijos para que vayan a la universidad. He estado tantos años sacrificándome por mis hijos. Sí, como padre y como madre hacemos eso. Pero fíjate, cuando decimos eso, decimos algo sobre el sacrificio de nuestros hijos, de mi hijo. No decimos el hijo de la vecina, ni el hijo de una persona que no conozco. Son nuestros propios hijos, es decir, los hijos nos dan una felicidad, ¿verdad? A través de ellos obtenemos una felicidad, porque son nuestros hijos, es como una extensión nuestra, es como una extensión de nuestro ego. Entonces, lo que tenemos que ver, particularmente en este punto, es que la felicidad por uno mismo es en realidad siempre por ese ser que veo, que amo ser y que quiero ser. Ese ser feliz que quiero ser pasa por verme yo feliz. Y en eso, a nivel espiritual, no hay nada egoísta. Otra cosa es desarrollar una sensibilidad social que tiene una sensibilidad mayor sobre los problemas sociales, en los que puedo colaborar y en los que puedo contribuir. Pero en un nivel espiritual no hay nada malo en buscar esta felicidad, porque en realidad cualquier felicidad es un reflejo de la felicidad del ser, de la felicidad del sí mismo. Esto lo veremos un poco más adelante. Entonces, el propósito de la vida, tal y como lo vemos en el Vedanta, también nos hace pensar en cuál es la naturaleza de la felicidad. Este es el siguiente punto. El primer punto es que detrás de cada búsqueda lo que busco es la felicidad. Y ahora podríamos decir, ¿pero qué es la felicidad? ¿En qué consiste la felicidad? ¿Cuál es la naturaleza de la felicidad? Y entonces aquí tampoco sabemos responder muy bien. Si hacemos una encuesta y pedimos a las personas que describan qué es la felicidad, pues nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes. Y vamos a ver que Vedanta empieza analizando precisamente esto para que no nos equivoquemos, para que no colgamos expectativas en sitios que no nos pueden dar la felicidad que realmente buscamos.
Entonces, normalmente, ¿cuál es la estrategia de una persona para ser feliz? ¿Verdad? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo, dice el Vedanta. Normalmente las personas creen que la felicidad primero es algo externo. No está centrada sobre uno mismo, sino es algo externo. Y si es algo externo, creemos a pies juntillas que la felicidad está en alguno de estos sitios, y que vamos a decir ahora. En un objeto. La felicidad está en los objetos. Por ejemplo, está en una casa. Me voy a comprar una casa y no veas lo feliz que voy a estar. ¿Quién no tiene esta percepción? ¿Quién no tiene esta idea? Ahora vivo en un pisito pequeño, pero cuando me compre el chalet, lo feliz que voy a ser. ¿Quién no tiene esta idea? Todos tenemos esta idea de que creer que la felicidad se deriva de un objeto. Y quien dice una casa, que es muy significativo, dice un coche. Y quien dice un coche dice un iPad. Y quien dice un iPad dice la ropa, ¿verdad? Todos los objetos, hay algunos objetos que deseamos y esos deseos vienen medidos por mis valores, por la educación, por la prioridad que les doy, por el valor que les otorgo, que creen que me van a dar esa felicidad. Pues tenemos esa búsqueda de objetos. Siguiente cosa en la que buscamos la felicidad, la búsqueda de personas que creemos que nos van a dar la felicidad. Aquí está clarísimo, ¿verdad? Cuando nos vamos a casar o cuando nos enamoramos, pensamos que esa persona nos va a hacer feliz. No hay nada más gracioso, ¿verdad? Sí, y la música, toda la música que escuchamos en la radio, el 80% habla de enamorarse de una persona, de la felicidad de una persona. De manera categórica siempre encontramos que la música habla del enamoramiento sobre esa persona, de lo feliz que se hace con esa persona y de lo desgraciado que es cuando la pierde. Y esto es muy interesante, porque en un momento de enamoramiento colocamos a la persona como nuestro deseo máximo. Y si uno se divorcia, esa misma persona que amaba, que quería, pasa a ser ¿qué? Un objeto de odio. La misma persona pasa a ser de un objeto de deseo, de un objeto en el que creo que me da felicidad, la misma persona pasa a ser un objeto en el que detesto, del que me quiero librar. Por eso tenemos en sánscrito dos palabras que definen estas búsquedas. Pavriti, la búsqueda de conseguir algo, y nivriti, la búsqueda de quitármelo del medio. Y tenemos esta búsqueda incesantemente. Sobre los deseos que quiero, hay unos deseos que quiero y otros deseos, que es la aversión, que es el deseo negativo, que es librarme de lo que ya he obtenido. Antes me gustaba esa casa tan maravillosa que pensé diseñar y ahora ya me he aburrido. Ya no me gusta vivir en Madrid. Está contaminado, está sucio, hay polución magnética. Ahora quiero irme a las orillas de un río, a un pueblo. Esta casa que tengo, para mí supone un problema. Me quiero hacer una casa en la orilla de un río. Y entonces la misma casa se convierte ahora en un objeto de aversión, ¿verdad? Entonces vamos a ver que los deseos fluctúan. Los deseos fluctúan con la edad, con los valores, con las ideas, con un sinfín de variables. Entonces vemos que las personas, que es el tema que estábamos tratando, pues creemos que nos dan la felicidad. Y depositamos muchas expectativas sobre las personas, ¿verdad? Tercera cosa que creemos que nos da la felicidad, los lugares. He ido a Machu Picchu. ¡Oh, Machu Picchu! Acabo de ir al Machu Picchu. Estuve en Brasil hace unos días y fuimos a un sitio que se llama Santo Tomé de las Letras, que es un sitio así un poco New Age, que hay un montón de actividades. Pues ahí había una puerta energética, no sé qué, con un chakra que se conectaba con Machu Picchu. Entonces, la gente va al Machu Picchu y se cree que la felicidad, que hay una cosa energética que te envuelve y te sube la kundalini de abajo hasta arriba y te saca la energía por los chakras y por los susumas y por todas esas cosas. Y entonces el lugar es lo que a uno le da la felicidad. Y por eso tenemos la industria de viajar. La industria del viaje es increíblemente próspera. Pienso que la felicidad no está donde vivo, sino está en otro sitio.
está en un sitio, siempre, ¿verdad?, que vemos las postales de nuestra ciudad, siempre decimos, esta postal no se corresponde en nada con lo que yo veo en mi ciudad. Siempre que pensamos en sitios de diversión, de vacaciones, los vemos como el colmo de la felicidad, el colmo de los sitios que me pueden dar la felicidad. Bien, también sabemos que no es verdad, porque si la felicidad fuese un sitio, todo el mundo sería ese sitio y serían felices. ¿Es eso verdad o no es verdad? No, no puede ser la felicidad un sitio. La felicidad no puede estar centrada alrededor de un sitio. Entonces vemos que los lugares tampoco pueden ser. Las situaciones. Pueden ser las situaciones. Por ejemplo, un ascenso a un puesto superior en mi empresa. Puede ser algo deseado, puede ser una situación en la que puedo tener mayor dependencia financiera, pero tampoco puede ser un sitio, un lugar, una situación la que me va a dar la felicidad, ¿verdad? Más cosas. La última cosa, la experiencia. Creemos que son el coleccionar experiencias lo que me van a dar la felicidad. Y entonces, por ejemplo, voy a hacer la meditación. Y en la meditación, que es una experiencia, ahí estoy tranquilísimo y estoy fenomenal. Ojos cerrados, yo solito en la habitación, no hay ruido, no me molestan los niños, no hay un perro ladrando por la mañana, estoy ahí fenomenal. Cuando salgo de la meditación, ¿qué pasa? Que ese estado de felicidad, esa experiencia de felicidad, desaparece. Enseguida te llaman al teléfono, vas al trabajo, te sacan de quicio unos y otros y ese estado de felicidad que me dio aparentemente la felicidad se va. Con lo cual, la experiencia también es algo que debemos de preguntarnos si realmente es la felicidad que anhelamos. Entonces, si os fijáis, con estas 5 cosas que hemos visto en las que creemos que está la felicidad, ¿verdad? Lo que sucede con ellas es algo muy interesante. Cuando busco esta felicidad en las personas, en las cosas, en los objetos, en las situaciones, en los lugares, en las experiencias, podríais decir, pero sí que tengo felicidad. Y es verdad, tengo como una especie de alivio temporal que me hace olvidarme de este sentido de infelicidad que está centrado en mí, que tengo por ser autoconsciente, etc. Entonces, ese sentido de inseguridad, de infelicidad que tengo, parece que cuando consigo algo de esto, pues obtengo felicidad. Vamos a ver esto, ¿es así o no? ¿Obtengo felicidad? Sí, es como un reflejo. Es como un reflejo de la felicidad que busco. Pero fijaros que cuando tengo una experiencia de algo de lo que hemos visto, de un objeto, de una persona, lo que quiero siempre mantener es que esa experiencia, esa persona, ese lugar, ese objeto dure. Es decir, que la experiencia continúe, que no se evapore. Es decir, que la experiencia tenga una continuidad en el tiempo y en el espacio y no esté mezclada con sufrimiento. En otras palabras, lo que busco, lo que anhelo profundamente detrás de todas esas búsquedas es una experiencia de felicidad en todo lugar, en todo momento y sin mezcla de sufrimiento. Y eso se ve en nuestra experiencia. Escuchamos una música, pues nos ponen un MP3, ¿no? Lo escuchamos y nos gusta mucho y repetimos la canción, ta, 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 y no queremos que acabe, queremos seguir escuchándola, es decir, queremos que la felicidad no termine, sino que dure en todo momento. ¿Cuándo quiero ser feliz? ¿Solo por la mañana? ¿O quiero ser feliz por la tarde y por la noche? Quiero ser feliz en todo momento, ese es mi anhelo. ¿Dónde quiero ser feliz? ¿En el trabajo o en la casa? ¿O de vacaciones? Quiero ser feliz en el trabajo, en la casa, en vacaciones. Quiero ser feliz en todo lugar. Y no quiero que haya ni una pizca de sufrimiento. Eso es lo que busco. Eso es lo que anhelo. Ahora, si eso es mi anhelo profundo, del que no puedo librarme, porque es un deseo natural que viene conjunto al ser humano, estas experiencias de felicidad que tengo se corresponden con ese anhelo de una felicidad permanente, de una felicidad digamos, eterna? No, porque tanto las personas, como las cosas, como las experiencias, como los lugares, todos tienen un principio, un medio y un final.
Es decir, que ninguna de ellas me puede resolver el problema de la felicidad. Me pueden dar, entre comillas, una felicidad temporal, pero eso no es lo que estoy buscando. Porque si no, lo que hago es que creo una felicidad tipo yo-yo, tipo que soy como un yo-yo emocional. Ahora estoy contento y mañana estoy deprimido. En la presencia de lo que quiero, contento. Pero si no lo tengo, descontento, deprimido. Y ese es un poco el funcionamiento que tenemos a nivel práctico de cómo vivir, como si fuéramos yo-yos emocionales. Ahora subo, estoy contento, mañana bajo. Subo, contento, bajo, subo, contento. Entonces dicen algunos, pues eso es la vida, es así. Y básicamente eso es lo que decimos. La vida es así, es subir y bajar, alegrías y tristezas. Claro, como estudiantes de yoga, como estudiantes de Vedanta, tenemos que asegurarnos de que eso sea así o no sea así. Entonces Vedanta nos propone examinar si eso es así. Porque si es así, ¿para qué estudiamos yoga y Vedanta? Si eso es así, no hace falta estudiar nada. Ya sabemos que la vida es así. Pero parece que el Vedanta y el yoga dicen cosas que no son así. Entonces vamos a examinarlas. Entonces, lo que quiero hacer a través de esta estrategia que tengo de buscar la felicidad es librarme del sentido de inseguridad, del sentido de infelicidad, del sentido de insatisfacción, ¿verdad? Y sin embargo, cualquier experiencia, persona, objeto, no me pueden dar ese sentido de plenitud, ese sentido de lo ilimitado que busco. Porque detrás de esa búsqueda de felicidad, lo que realmente busco no es una experiencia temporal o un placer temporal que me alivie, sino lo que quiero en realidad, lo que busco y lo que anhelo profundamente de manera constante es que me quiero ver libre de ese sentido de infelicidad. Lo que es lo mismo que decir que quiero verme libre del sentido de limitación. Lo que es lo mismo que decir que quiero verme como ilimitado, como pleno, como completo. ¡Hala! Si uno ve esto, dice, ¿habrá alguna posibilidad de que exista esa felicidad en la forma de lo pleno, de lo eterno, de lo ilimitado? ¿Habrá esa posibilidad o no habrá? Bien, pues lo que dice el Vedanta es que la felicidad, ¿verdad? No es... Hay grados de felicidad, digámoslo de otra manera. Hay grados de felicidad y dentro de esos grados de felicidad, por los objetos, por las personas, pueden darme, entre comillas, un grado de felicidad. Pero eso no es realmente lo que estoy buscando. Lo que busco en realidad es librarme de todas esas búsquedas, librarme del sentido de inseguridad que subyace detrás de cada una de esas búsquedas. Y entonces hay una posibilidad, y es la única posibilidad en realidad. Hay una posibilidad que es que si busco la felicidad como la plenitud, como lo ilimitado y como lo eterno, hay una posibilidad que me dice que en realidad lo que busque es mi propia naturaleza, que es de la naturaleza de lo ilimitado, de lo pleno, de lo eterno, y que por un problema de no reconocerla y de no tenerla, digamos, cognitivamente presente, me tomo como lo limitado, como lo carente, y entonces me pierdo la plenitud que ya soy ahora. Lo vamos a repetir varias veces. Si hay alguna posibilidad de buscar esa felicidad permanente, o ya soy esa felicidad, o ya soy de la naturaleza, si el sujeto es de la naturaleza de lo ilimitado y de lo pleno, puede que haya una posibilidad por la ignorancia de verme mal, de verme equivocadamente y de superponer una identidad falsa que no soy y creerme que soy la sombra de esa identidad. Es decir, que lo que sucede es que puede que por un error cognitivo me esté tomando por algo que no soy. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Corregir la visión, corregir el error cognitivo de tomarme como la sombra del ser.
y no tomarme como lo que realmente soy. Entonces, aquí claro, la peculiaridad de este proceso es que si hay esa posibilidad de que busque lo ilimitado y ya sea lo ilimitado, pero no tengo ni idea de ello, hay una posibilidad de que pueda reconocer lo ilimitado como algo que ya esté conseguido, como algo que ya esté ahí, pero no reconozca que esté ahí. Y puedo poner varios ejemplos. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis buscando el mando de la televisión? Estabais con la televisión cambiando canales, haciendo zapping, ahí, y habéis puesto el mando de la televisión en el bolsillo. Y ha pasado un rato, ha venido alguien a la casa, la habéis atendido y luego habéis vuelto al sofá y estáis buscando el mando. Y empiezas a buscar el mando y te vuelves medio loco. Levantas los cojines, preguntas a tu mujer, al niño y estás buscando todo el rato con mucho esfuerzo. Y luego tocas aquí un poco y anda, lo tengo aquí en el bolsillo. Es decir, que tenía el mando de la televisión, lo tenía conmigo mismo, pero no reconocía que estaba en mí mismo, que lo tenía yo. Y sin embargo buscaba hacia afuera. Esa búsqueda se dirigía hacia afuera con mucho esfuerzo. Este ejemplo sirve para ilustrar cuál es el problema fundamental. Busco esa felicidad, que en realidad es lo ilimitado, la plenitud, lo completo, son todas palabras que dicen lo mismo. El verme libre de la infelicidad, de la inseguridad, de la limitación. Y resulta que mi estrategia para ser feliz consiste en ponerme muy serio a satisfacer un deseo detrás de otro en la forma de objetos, de personas, de situaciones y de experiencias, sabiendo que esas búsquedas, por ser limitadas en el tiempo y en el espacio, tienen un principio, tienen un final, no me pueden dar lo que busco, que es lo ilimitado. Y lo ilimitado es algo que ya es, que no necesita ser producido, que no necesita ser creado. Lo ilimitado abarca todo. Lo ilimitado no tiene principio ni tiene fin. Cuando decimos lo eterno, parece que lo eterno es que lleva mucho tiempo. Y decimos, es un alma vieja, como si fuese un alma, por decir algo, que hubiese nacido hace mucho tiempo. Eterno no quiere decir que nació hace mucho tiempo. Lo eterno no tiene fecha de nacimiento, ni tiene fecha de caducidad. Lo eterno es siempre. No nació. Entonces, esa eternidad que está asociado con lo ilimitado y que no puede estar sujeta al tiempo y al espacio, es decir, que no tiene ni principio ni final, eso es lo que realmente busco, porque como persona no me puedo conformar con menos. Si no me veo como ilimitado, como pleno, como completo, no me voy a conformar nunca. Siempre querré un poquito más. Si soy el presidente de Estados Unidos, que es la persona más poderosa del mundo en teoría, el presidente de Estados Unidos, con mucho dinero, mucha fama, mucho poder, ¿es realmente feliz? ¿Podríamos decir que es feliz porque tiene más poder, más fama, más dinero? Probablemente sea igual de desgraciado que otros en su sentido de bienestar. Entonces vamos a ver que la acción y la búsqueda de la felicidad en términos de objetos, de cosas, de personas, de situaciones y de experiencias no tiene fin. No tiene fin y no puede de manera objetiva solventar el problema fundamental del ser humano, que es librarse del sentido de limitación, librarse del sentido de deficiencia. Entonces, ¿qué solución hay? Pues la solución es, primero, en ver, vamos a ir viéndola con las siguientes clases, que los medios que tengo normales a mi disposición a través del esfuerzo y la acción, que me van a traer cosas en el tiempo y en el espacio, es decir, que si quiero comprar una casa, pues tendré que trabajar, tendré que esforzarme. Si quiero estudiar y terminar una carrera, tendré que hacer un esfuerzo y estudiar y trabajar, ¿verdad? Todo eso va a requerir esfuerzo. En la vida requerimos esfuerzo para conseguir todo lo que no tenemos,
Todo lo que no tenemos y queremos conseguirlo requiere de un esfuerzo para que en el tiempo lo consigamos. Pero para verse libre del sentido de limitación y del sentido de deficiencia, no necesitamos ninguna acción. Y os quedaréis sorprendidos, como si estuviese hablando en chino. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Que no necesitamos una acción? No, no necesitamos una acción. ¿Por qué no necesitamos una acción? Porque la acción y el esfuerzo producen resultados finitos, limitados en el tiempo y en el espacio. Y si lo que busco es lo pleno, lo eterno y lo ilimitado, lo pleno, lo eterno y lo ilimitado no se producen de ninguna manera nunca con una acción. Limitado más limitado es igual a limitado. 1.000.000 más 15 billones, limitado. 15.000 billones de dólares más 150.000 trillones de dólares, limitado. Cuando quiero añadirme cosas y digo, voy a ser feliz cuando tenga la casa, voy a ser feliz cuando me case con fulanito o menganito, voy a ser feliz cuando tenga este hijo y cuando tenga el otro, voy a ser feliz cuando tenga esta posición en la empresa y gane este dinero, voy a ser feliz cuando me libere de mis hijos y se vayan fuera de casa, voy a ser feliz cuando me divorcie de esta persona, voy a ser feliz cuando me jubile. Siempre tengo proyecciones hacia el futuro en las que indican que hoy, martes 16 de febrero, tal y como me veo hoy, no me veo bien. No me veo bien. Si me viese bien no necesitaría nada de esas proyecciones. No las necesitaría. De hecho, la definición del sabio es aquella persona que está satisfecha consigo mismo, que se ve bien y no necesita hacer nada para verse bien. No porque no actúe, o no porque trabaje, o no tenga actividades, sino porque no coloca las expectativas de dónde está la felicidad en el sitio incorrecto. En otras palabras, este sabio no sabe perfectamente que colocar la expectativa de felicidad en objetos, en personas, en situaciones o en lugares no le dan la felicidad. Y esto es algo que se ha de entender, que se ha de comprender primero para luego llevarlo a cabo. Porque si no se tiene a la vista, esta fantasía, porque es una fantasía, entonces no vamos a poder resolverla. Siempre estaremos corriendo detrás de los objetos, de las cosas, de las personas para buscar nuestro sentido de felicidad. Es decir, que seremos como unos ratoncillos. Aunque consigamos muchas cosas, seguiremos siendo unos ratoncillos con un sentido de infelicidad no resuelto, ¿verdad?